Buenas tardes, amados hermanos. Buenas tardes a todos. Qué alegría estar de nuevo aquí con ustedes. Y bueno, vamos a orar, vamos a entregar este mensaje del día de hoy en el nombre del Señor para que Él sea orando a través de su palabra en todos y cada uno de nosotros. Oremos entonces, mis amados hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor. Gracias te damos por la vida de todos y cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí, bendito Dios, así como también de todos aquellos que por alguna u otra manera te damos gracias también de aquellos que no pudieron estar aquí con nosotros. También te damos gracias por ellos. Te pedimos, bendito Dios, que seas tú, bendito Dios, en el corazón de todos y cada uno de nosotros, para que tu palabra llegue a todos y cada uno de nosotros de la mejor manera, para que la podamos colocar por obra, bendito Dios. Seas tú, que no sea el expositor, perdona las imperfecciones del expositor, sino que seas tú a través de tu palabra llevando el mensaje del sermón del día de hoy. Gracias te damos, bendito Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, antes de comenzar nuestro sermón del día de hoy, me gustaría que todos aquellos que tienen Biblia, que la tienen a la mano, busquemos primero el pasaje que vamos a tener de base de nuestro sermón del día de hoy. El pasaje de base es el libro de Hechos, capítulo 27, versículos del 22 al 26. Hechos, capítulo 27, versículos del 22 al 26. Me gustaría que todos lo tuvieran y me acompañaran en la lectura de este pasaje que va a ser nuestro texto base en el día de hoy. Que dice de la siguiente manera, leo para todos ustedes. Dice así: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo esto, es necesario que demos en alguna vista. En este texto que acabamos de leer del libro de Hechos de los Apóstoles, observamos al escritor Lucas en su relato a la iglesia, que nos deja muy claro aquellos padecimientos que tuvo el apóstol Pablo estando preso y trasladado hacia Roma para dar testimonio del Señor a Roma. Todos esos padecimientos es lo que nos está explicando el apóstol, o nos explicará el apóstol de aquí en adelante, los padecimientos que tiene él en su viaje para llevar el testimonio del Señor a Roma. Recuerde, o de pronto si no lo recuerdan, él mismo fue el que pidió o el que solicitó llevar ese testimonio del Señor a Roma, y por eso él está en este peligro, y por eso se encuentra en este momento acá. Entonces, pero lo importante, en medio de todas estas dificultades que el apóstol Pablo va a estar sufriendo para llevar el mensaje a Roma, en medio de todo esto, su fe y su esperanza estaban puestas en Dios. Su fe y su esperanza estaban puestas en Dios. Creo que eso lo tengamos muy claro. Su fe y su esperanza estaban puestas en Dios. Por eso el sermón del día de hoy lo hemos llamado Paz en la tormenta. Paz en la tormenta. El sermón lo vamos a llevar en dos secciones. La primera sección es una exhortación que hace el apóstol Pablo a que nos volvamos a Dios. Y vamos a tener como base de ese primer punto los versículos números 22, 23 y 24. Ese será nuestro primer punto, y en esta primera parte el apóstol Pablo nos va a exhortar, nos va a enseñar a que volvamos a Dios, aún en medio de las tormentas, aún en medio de las dificultades que nos encontremos en nuestra vida. El apóstol Pablo nos va a exhortar a que volvamos a Dios, a que nos fortalezcamos,
a que conozcamos más la palabra del Señor. Eso es lo que nos va a enseñar el apóstol Pablo en este primer punto, a exhortarnos a que desarrollemos, a que tengamos esa paciencia y nos fortalezcamos en la palabra del Señor. Ese va a ser nuestro primer punto. Y nuestro segundo punto del día de hoy va a ser ¿cuál? Nuestra fe y esperanza siempre deben estar puestas en Dios. Y va a estar con sustento de los versículos 25 y 26. 25 y 26. Y en este segundo punto vamos a mirar el propósito de demostrar en quién debe estar anclada nuestra fe y nuestra esperanza. Ese va a ser nuestro segundo punto. ¿En quién debe estar anclada nuestra fe y nuestra esperanza? En medio de cualquier medio de dificultades o todas aquellas problemas que se nos puedan presentar, ¿en quién debe estar fundamentada nuestra fe y nuestra esperanza? Entonces tendremos dos puntos. El primero, una exhortación de Pablo a volvernos a Dios, versículos 22, 23 y 24. Y una segunda parte que es nuestra fe y nuestra esperanza puesta en Dios, versículos 25 al 26. Entrando entonces en nuestro primer punto, tendríamos que comenzar nuestro primer punto que habla sobre una exhortación de Pablo a volvernos a Dios, a que nos hagamos una pregunta. Todos aquí nos podemos hacer una pregunta. ¿Y cuál es esa pregunta? Esa pregunta es: ¿reconocemos a Dios como dominador de todo lo que sucede en nuestras vidas? Es una pregunta retórica, quiero que cada uno de ustedes la responda. ¿Reconocemos a Dios como el dominador de todo lo que sucede en nuestra vida? ¿Lo reconocemos? Si es afirmativa esa respuesta, si es afirmativa, mis amados hermanos, si es afirmativa, ¿por qué nos preocupamos continuamente en nuestro quehacer diario por todo lo que nos pueda suceder en el día de hoy? Si tenemos algo, si no lo tenemos, lo que nos puede suceder en el día de mañana. Si tenemos que comprar algo que hasta de pronto no lo necesitamos, sino que la misma sociedad nos lo exige. ¿Por qué nos preocupamos por eso? Si sabemos que Dios es el que domina todo lo que sucede en nuestras vidas, sería muy bueno que nosotros nos preguntáramos eso. Pero entonces ahora pasemos a esa exhortación que nos hace el apóstol Pablo a través de este versículo. ¿Qué nos dice? Nos dice, pero, y es el versículo 22, me siguen ahí, solamente el versículo 22 dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nada. Pablo nos exhorta a tener valor, a no desfallecer. Todos, sin embargo, estaban temerosos. Todos estaban acosados por una fuerte tempestad. Muchos habían perdido la esperanza de salvarse. Pero Dios nos encomienda a ser pacientes. Y yo quiero que ustedes tengan el contexto de lo que pasa aquí, porque de pronto no lo tenemos claro. Aquí solamente estamos escuchando, estamos leyendo, los exhorto a tener buen ánimo. Pero el apóstol Pablo está exhortando a todos los que están en el barco con él a tener buen ánimo. Pero ¿por qué le dice eso? Que ellos estaban en medio de una tormenta. Imagínense ustedes, mis amados hermanos, ustedes en un barco, en medio de una tormenta, el barco moviéndose de un lado para el otro, lloviendo, todo oscuro, y el barco tratando de despedazarse por la fuerza de las olas. Y en medio de todo eso, la gente desesperada, Pablo les dice a todos y cada uno lo que dice este versículo. Les dice: pero ahora los exhorto a tener buen ánimo. Bien lo que hace el apóstol Pablo en medio de una fuerte tormenta. Les dice: los exhorto a tener buen ánimo. El Señor nos exhorta siempre a ser pacientes. Y para eso me voy a apoyar en unos pasajes diferentes de hecho de los apóstoles. Y el primero está en Romanos. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Que dice para ustedes, voy a leer para ustedes, dice de la siguiente manera:
Miren cómo nos pide, Dios nos encomienda a ser pacientes. Nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Miren lo que nos dicen aquí. Las tribulaciones nos producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Que era lo que le estaba pidiendo el apóstol Pablo a todos aquellos que estaban con él en esa embarcación. Miren lo fuerte de la palabra de Dios en ese momento. Pero también hay un pasaje que quisiera que viéramos ahí, es el de Santiago. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Versículos 2 y 3. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. Nosotros como seres humanos somos impacientes, los amados hermanos. Queremos solucionar todo rápidamente, o queremos hacerlo con nuestra fuerza rápidamente. Pero es cuando el Señor nos pide que tengamos paciencia para poder resolver las cosas. Nos está diciendo ahí. ¿Cómo nos damos cuenta que el Señor nos hace una invitación que en medio de las tribulaciones y pruebas seamos pacientes y fortalezcamos nuestra fe? Porque es muy difícil en medio de alguna situación que no es muy cómoda para nosotros perder la paciencia o no pensar en el Señor, o que nuestra fe no esté en el primer punto en ese momento, sino salir y buscar a ver cómo lo hacemos y no orarle al Señor de la manera en que podemos resolver la situación de una manera más calmada. Y en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículos 16 y 18, nos dice: por tanto, no desmayamos. Miren lo que nos dice: por tanto, no desmayamos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Miren lo que dice. Nos dice una vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que es el Señor en nuestras vidas. La primera carta de Pedro, en su capítulo 5, nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Miren lo que dice: sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y muchas veces nosotros pensamos que somos los únicos que tenemos problemas. Y es a los únicos que nos pueden suceder cosas malas, o eso pensamos nosotros. Pero el Señor, después de este versículo que dice, no solamente a nosotros nos suceden cosas, sino que también nos dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
el Señor, después de una, aquí nos dice después de una, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que haya padecido, dice un poco de tiempo. Para nosotros nosotros podemos pensar que es un tiempo muy extenso, pero es un poco de tiempo. Y lo que nos pide el Señor es paciencia. Paciencia en medio de ese tipo de tribulación. Porque Él nos va a fortalecer, nos va a perfeccionar y nos va a establecer. En estas circunstancias hay que tener en cuenta que Él dice, les aconsejo que tengan valor. Que tengan valor. Pablo no se enorgullece de sus fuerzas, sino de las fuerzas que Cristo les da para poder soportar estas tribulaciones. Y tendríamos que decir, no solamente tendríamos que decir lo que todos de pronto conocen como que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sino que Él sabe, el apóstol Pablo sabe que Él tendrá que dar testimonio de Jesús en Roma, porque el Señor ya le había expresado eso. Ya el Señor le había expresado que Él tenía que dar testimonio de Jesús en Roma. ¿Y dónde? Y quiero que eso lo busquen ustedes. Y eso quiero que lo busquen en el capítulo 23, versículo 11 de esta misma carta de Hechos, el Hecho de los Apóstoles. Busquemos ahí, por favor. Busquemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 11. Y aquí sabemos por qué Él tiene que dar testimonio de Jesús en Roma. Porque tiene esa seguridad que Él va a dar el testimonio de Jesús en Roma. Capítulo 23, versículo 11 de este mismo libro de Hechos. Nos dice: a la siguiente noche se le presentó el Señor y le dijo: ¿quién se le presenta a Pablo? El Señor. El Señor. Qué bueno que lo tengamos presente, porque más abajo vamos a mirar la relación con eso. ¿Quién se le presenta a Pablo? Se le presenta el Señor y le dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Es el Señor el que se le aparece a Pablo y le da la seguridad de que Él, así como está testificando de Él en ese sitio donde se encuentra, también lo va a hacer en Roma. Y sobre esa parte, y teniendo como base eso que le dice el Señor, Él aconseja a todos los que se encuentran con Él en el barco. Él necesitaba una información exacta, porque Él sabe que Él se va a salvar. Él sabe que Él se va a salvar. Pero Él necesita también saber que los que están con Él se van a salvar. Porque si hemos leído este versículo 11 del capítulo 23, que nos dice que Él debe tener ánimo, porque Él va a llevar el testimonio a Roma. O sea, Él va a estar ahí, pero todos los que están con Él en el barco lo harán. Él debe tener esa información. Él quiere saber eso. Si todos los que están con Él también lo van a hacer, o también van a sobrevivir en medio de esa gran tormenta. Y es ahí, mis amados hermanos, donde miramos el final de este versículo 22. Miremos ese final de ese versículo 22. ¿Qué nos dice el final de este versículo 22? Quiero que lo leamos. Dice: si no dice, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Miren lo que está diciendo el final. Ya Él sabía que Él iba a dar testimonio del Señor en Roma, pero ahora le está llevando la información de que no solamente Él va a salvar su vida en ese momento, sino que todos los que estaban con Él también se van a salvar. Le está diciendo que no habrá pérdida de vida entre vosotros, que lo único que se va a perder es la nave, nada más. Es lo único que se va a perder en ese momento. Eso es lo que le está diciendo el Señor en ese momento. Y eso nos lleva al versículo número 23. El versículo 23 nos dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios
de quién soy y a quién sirvo. Qué importante este versículo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo no pierde la oportunidad de expresar el evangelio a todos, porque se encuentra a su alrededor. Miren lo que dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Pablo aprovecha cualquier oportunidad para dar a conocer a Dios y el mensaje de la verdad a los demás. Después de ganar la confianza de cada uno de ellos, les dice que él ha recibido las buenas noticias de un ángel del Señor respecto a la seguridad de todos y cada uno de ellos. ¿Y dónde le dice el ángel sobre la seguridad de todos y cada uno de ellos? Quiero que busquemos en este capítulo 27, en el que está el sermón base del día de hoy. En este capítulo 27, busquemos el versículo número 10 y veamos lo que en su momento Pablo les dijo a ellos. ¿Qué les dijo Pablo antes? Pablo les había dicho, en el versículo 10 dice, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de vuestras personas. Les había dicho anteriormente que no partieran, y les doy el contexto de por qué les expresaba eso. Ellos venían en un barco, y en ese barco tuvieron algunos inconvenientes y tuvieron que anclar en un puerto. Y venía una fuerte tormenta que fue la que los tomó. Y él, Pablo, les dice a todos, les dice al encargado de la nave, al encargado de los prisioneros, les dice: no salgamos, porque nos va a tomar una tormenta y puede haber pérdida no solamente del barco, sino de nuestras vidas. Él les hace esa advertencia. Ellos no toman en cuenta esa advertencia, toman un barco, una nave alejandrina, y se van en esa van. Y es cuando sucede lo que está sucediendo ahora. Entonces, teniendo en cuenta esto, él ahora le está diciendo: un ángel del Señor me ha dicho que no se van a perder las vidas. No se va a perder la vida de ninguno de ustedes. Pero él también dice aquí que es un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Le está diciendo, le está tratando de decir de una vez, no pierde la oportunidad de decirles que él pertenece a Dios. Pero ¿a quién le está diciendo que pertenece a Dios? A unos gentiles. A unos gentiles que eran los que estaban con él en ese barco. ¿Quiénes estaban con él en ese barco? Estaba la tripulación, había unos prisioneros y había algunas otras personas con nosotros. Pero la mayoría eran gentiles, politeístas. Aquí nuestro hermano nos acabó de hablar muy bien sobre qué eran politeístas. Creían en más de un Dios, no como Pablo, que creía solamente en el Señor. Y él no pierde la oportunidad para expresarles que cree en su Dios, en un solo Dios, de quien soy y a quien sirvo. Les está expresando en ese momento. Entonces, mis amados hermanos, teniendo en cuenta de que el ángel le dice que no se perderán vidas, por esta razón les comunica como con seguridad, como para exhortarlos, para darles confianza de que no desmayen, que tengan fuerza, que tengan valor. Primero les dice que el Señor se le aparece y le dice que tienen que ir a Roma, y después le dice que un ángel del Señor se le aparece y le dice que no va a haber, ninguno de ellos va a perder su vida. Entonces, en el versículo 24 nos dice: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Él tiene que comparecer ante el César. Pero la tripulación, los soldados, los prisioneros, ya se habían percatado que Pablo, aunque era un prisionero, no era una persona, era una persona que quería llevar un mensaje del Señor a otro lado. No era como los demás prisioneros que estaban ahí. Pero había que hacer una salvedad aquí. Dios se le aparece a Pablo, pero no se le aparece como una visión, ni como un sueño. Envía a un ángel con una comunicación especial, y con esa comunicación especial corroborar la seguridad de que él llegaría a Roma y que no se perdería en la vida de los ángeles.
En medio del temporal, cuando todo el mundo estaba perdiendo la esperanza de salvarse, Dios envía un mensajero especial para reforzar el mensaje anterior. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también de mí en Roma. Pero es importante tener presente que aquí también el ángel le dice: Dios te ha concedido, y quiero que lo tengan muy presente en el versículo 24. En el versículo 24 dice: Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Vean la seguridad que puede tener Pablo y pueden tener todos los que están con él en la nave. Es una exhortación, pero aparte de una exhortación también les da la confianza de que sepan. En el versículo 24 les dice: Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Ninguno perderá su vida. Él expresa como vocero de Dios, les dice que ninguno de ellos va a perder su vida. Pero yo estoy hablándole a ustedes de que ninguno va a perder su vida. Pero ustedes saben cuántas personas iban con Pablo en esa nave. ¿Cuántas personas iban a salvarse con Pablo? 276 personas iban con Pablo en esa nave. Y el Señor le dice a él que le ha concedido a todas las personas que navegan con él en el barco, que ninguno va a perder su vida. ¿Y por qué? Yo les digo que hay 200, no es algún número que yo me inventé o algo así por el estilo. En el versículo 36 de este mismo capítulo, quiero que lo veamos porque también lo miren y se den cuenta que ahí también les dice que hay 276 personas entre pasajeros y tripulación. Para que lo tengamos muy presente y lo tengamos ahí anotado. Es importante que tengamos presente que el Señor ha escuchado la oración del apóstol Pablo. En medio de la tribulación, en medio de las dificultades, el Señor ha escuchado su oración y no va a perderse ninguna de las vidas que se encuentran con él en ese momento. Ninguno va a perderse. Pablo se hace cargo de la situación. Es evidente porque le da instrucciones al centurión que está con él, que es la máxima autoridad en el barco, y le dice que no se lance, porque si no, él no podrá responder por la vida de las personas que están ahí. Y en el versículo 31 de este mismo capítulo, versículo 31, les dice: pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Y en ese momento Pablo, como líder, le avisa y le dice al centurión lo que hay que hacer. Y el centurión, ya confiando en Pablo, viendo lo que era Pablo, obedece y hace caso. El centurión, en su misión y providencia de Dios, en diferencia de Pablo, protege las vidas de todos los prisioneros. Eso lo podemos ver en el versículo 43. Porque nos dice el versículo 43, nos dice: pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió el intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen primero y saliesen en tierra. Eso es más adelante, ya será otro sermón, pero para la manera de anticiparnos un poco, allá la nave llega, encalla, pero todavía hay mucha agua, y lo primero que dice, y no sé si de pronto tengamos eso muy claro, cuando los soldados romanos llevaban unos prisioneros y los prisioneros se les escapaban, tenían que matar a esos soldados porque dejaron escapar al prisionero. Entonces lo primero que podían hacer esos soldados era matar al prisionero, no dejarlo escapar porque era su vida la que estaba en peligro. Pero miren lo que hace el centurión cuando llegan y caen, y eso pues obviamente se lo dice más adelante, y es que primero los que sabían nadar, nadaran, y después los otros que no supieran nadar en tablas o en restos de la nave, pudieran llegar a la orilla. Pero se salvan todos. ¿Y dónde llegan? Llegan a mar. Eso lo miraremos, y eso se mirará en el siguiente capítulo, en el primer versículo, miraremos que ellos llegan a mar. Pero
Es importante que nosotros tengamos presente que en medio de nuestra tribulación, que en medio de cualquier dificultad que se nos presente, el Señor nos pide o nos exhorta a paciencia. Nos exhorta a que tengamos paciencia. Paciencia en medio, por eso le llamamos paz en medio de la tormenta. Tengamos esa tranquilidad para poder seguir adelante, porque el Señor no nos desamparará. Pablo llega a tierra, a Malta, como les decía, y sigue su recorrido a Roma y da testimonio del Señor. Da testimonio del Señor en Roma. El Señor, Pablo da testimonio del Señor en Roma. O sea que lo que el Señor le promete a Pablo lo cumple. La promesa que se le da a Pablo lo cumple. O sea que en medio de la tormenta, la promesa que se le hace a Pablo se cumple. El Señor da testimonio de todo eso. Pablo da testimonio de todo eso en Roma. Y es más, eso lo podemos ver en Hechos 28-23. Hechos capítulo 28, versículo 23. Dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él. Vinieron a Pablo, mis amados hermanos, muchos a la posada, a las cuales le declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Entonces esa promesa que se le da a Pablo, de que va a ir a testificar de él en Roma, se cumple. Lo único que quisimos decirnos más adelante para que nos demos cuenta de que sí se cumple la promesa del Señor. Podemos concluir este primer punto que abarca los versículos del 22 al 24, expresando que debemos volvernos a Dios de corazón, porque es muy fácil decir que creemos en Dios en medio de una buena situación, pero en situaciones difíciles queremos solucionar todo por nosotros mismos, con la cabeza abajo y sin mirar al Señor, sin mirar hacia arriba. Ser pacientes, fortalecer nuestra fe, sin importar las circunstancias por las que estamos pasando. Es fácil decir que yo creo en el Señor me provee, porque todo está saliendo bien, porque tengo una buena situación. Pero y cuando llegan los tiempos difíciles, ¿será que sigo pensando lo mismo? El Señor nos exhorta a que lo hagamos de la misma manera. Eso nos lleva a nuestro segundo punto del día de hoy, que nos dice: nuestra fe y esperanza siempre deben estar puestas en Dios. Versículos 25 y 26. Y aquí, al comenzar, también sería bueno que nos hiciéramos una pregunta que dice: ¿en quién está puesta nuestra esperanza? ¿En quién está puesta nuestra esperanza? ¿En quién está fundamentada nuestra esperanza? ¿En quién? En Dios. Solamente en Dios. ¿Y por qué respondemos eso? ¿Y por qué hemos de responder esas dos preguntas de esa manera? Quiero que vayamos al Salmo 55. Salmo 55, versículo 22. Un pasaje muy utilizado por muchas personas para dar aliento a los demás. Salmo 55, versículo 22 dice: echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará, no dejará para siempre caído al busto. Echa sobre Jehová tu carga. ¿Sobre quién dejará caer tu carga? Sobre Jehová. Sobre Jehová. Él te sustentará, no dejará para siempre caído al busto. Y en Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25, nos dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, sí, como si necesitara algo,
pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el que da el aliento. Él es el que da todo, mis amados hermanos. En medio de cualquier circunstancia, buenas o no tan buenas, es el Señor el que da. Teniendo claro lo que nos expresa en estos pasajes, que no dejará caído al justo, y quien da todo vida y aliento y todas las cosas, pasemos entonces a nuestro versículo 25. El versículo 25 nos dice de la siguiente manera, nos dice: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Yo confío en Dios. Yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Por segunda vez Pablo llama a sus oyentes a ser valientes. Valientes. Versículo 22, en donde también dice: los exhorto a tener buen ánimo. También les dice lo mismo. Por segunda vez les vuelve a decir: sean valientes, tengan ánimo. Los invita a creer, a seguir adelante, pero confiando en Dios, teniendo su fe anclada en Dios. Creer en Dios, quien es quien controla no solo el tiempo, sino también todas las demás cosas. El mensaje de confianza de Pablo para los marinos de una nave azotada por tormentas expresa la esencia de lo que significa el poner nuestra fe en Dios y en su palabra. Dios le expresó a Pablo de que tuvieran confianza a través primero del Señor, de que iba a llegar, y después de un ángel, de que nadie iba a perder. Pablo le creyó a Dios en todo momento. Él no podía creer en los marinos. Pablo no creyó en los marinos que construyeron, los que estaban dirigiendo el barco. Él no creyó en los que construyeron el barco. Él no creyó en las velas o en el viento. En ese momento él creyó en el Señor, que el Señor le dijo que él primero que todo iba a dar testimonio en Roma, y que ninguno de los que estaban en ese barco iba a perder su vida. En medio de todas las dificultades él creyó. Y esa es la exhortación que él le hace a todos y cada uno de ellos. La confianza de Pablo en Dios lo hizo ser un líder en medio de todos los que se encontraban ahí, incluso de la mayor autoridad que estaba ahí, que era el centurión, de los prisioneros, de la tripulación, de todos los que estaban ahí. En este momento me gustaría leer para ustedes un pasaje de Priscilla Owens que comunica este pensamiento que acabamos de expresar y nos expresa unas preguntas que dice: ¿resistirá tu ancla a las tormentas de la vida? Cuando las nubes desplieguen sus alas de contienda, ¿resistirá tu ancla a las tormentas de la vida? ¿Será que tu fe está en esa ancla bien anclada, bien colocada, con fuerza, para que resista todos los embates que te da la vida? ¿Será que tu fe es así de fuerte para resistir todo aquello que se te ofrezca o que se te aparezca en la vida? ¿Cederá esa ancla o permanecerá firme? Cuando aparezcan los problemas, ¿esa ancla cederá o permanecerá firme? En medio de las tribulaciones nosotros diremos que confiamos en el Señor. Esperemos que todos podamos decir que nuestra ancla y nuestra fe sigue siendo fuerte en medio de las tribulaciones que se nos ofrecen. Nuestro último versículo dice: con todo es necesario que demos en una isla. Pablo revela que la nave va a llegar a tierra firme. Y como lo decíamos más adelante, ellos llegan a Malta. Todos salvarían su vida. Todas las personas que estaban ahí salvarían su vida. Llegarían a una isla. Eso quiere decir que Pablo les dice: no se preocupen,
En medio de todo esto, el Señor me ha dicho que llegaremos a tierra firme, que confiaran, que tuvieran valor, que tuvieran paciencia. No hay tormenta que pueda alejar a Dios de nuestras vidas, amados hermanos. No hay tormenta que pueda alejar a Dios de nuestras vidas si tenemos nuestra fe anclada en el Señor fuertemente. No hay situación límite en la que Dios quiera desentenderse de nosotros. Es más, hoy escuché en el sermón esta mañana del apóstol, una de las partes del sermón el que estaba dando el sermón decía: ¿será que el Señor a los cristianos nos ha abandonado alguna vez? ¿Hemos pasado por alguna tribulación y el Señor nos ha abandonado? ¿O será que en este momento cualquier cristiano puede decir: yo pasé por una situación difícil, pero el Señor me dejó ahí y no me pasó nada? O ahora estoy en esta situación porque el Señor en medio de todo me sacó y ahora estoy en este contexto. Yo decía el pastor que estaba en ese momento dando el sermón, decía: ¿será que alguno de los que están presentes aquí puede alzar la mano y puede decirme que el Señor lo abandonó en medio de una situación? La invitación es a eso, mi hermano, a que alguien sufrir en el Señor, a que confíen. La exhortación que hace Pablo: confiemos en el Señor. No hay tormenta que pueda alejar a Dios de nuestras vidas. El Señor nos reclama obediencia y búsqueda y sometimiento a su voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta. Y aquí tendríamos que decir, mis amados hermanos, si nuestra fe está clara en el Señor, tendríamos que hacernos una pregunta: ¿hacia dónde va tu vida, mi hermano? ¿Hacia dónde va tu vida? ¿Cuál es la dirección que el Señor ha establecido para ti? Ya tú tienes claro lo que el Señor te ha establecido para que tú hagas en tu vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu devenir? Recuerden que la palabra de Dios es lámpara para el camino. La palabra de Dios es lámpara para el camino. Y es el faro para distinguir el puerto en medio de la tormenta, como lo tenían los hombres que estaban con Pablo de mar. La palabra de Dios. Ese faro que los llevó a tierra firme. La confianza en el Señor. Cuando uno está en crisis y las tormentas se arrecian de manera inclemente sobre la vida, sabemos que la paz siempre tarda en llegar. Y para ello llegó después de 11 días del apóstol Pablo haberles dicho eso. Pero la paz llegó. La nave finalmente llega a tierra firme, se desbarata, se daña, pero ellos llegan a tierra firme. Y se salvaron toda esa cantidad de personas que estaban con él. Por último, como última parte de este segundo punto, me gustaría compartirles una pequeña historia para reflexionar sobre eso, de lo que el Señor hace para nosotros. Es una historia de la vida real que ocurrió a un pastor de Estados Unidos. Él tenía una hija de 16 años, a la cual le dio una infección en una de sus piernas y fue necesario su amputación. Su padre, siempre confiando en Dios, le decía que tranquila, que no le iba a suceder tal cosa. Oró junto con la congregación, pero fue necesario la amputación de su pierna. Él cae en depresión y le reclama a Dios. Le oró y le dijo que dónde estaba él el día que operaron a su hija, porque le amputaron su pierna. Y la respuesta que él escuchó en su corazón fue: yo estaba en el mismo lugar en el que estaba él cuando mi hijo muere en la cruz por tus pecados. ¿Qué es más importante? ¿Que tu hija pierda una pierna o que él pierda a su único hijo por la redención de todos y cada uno de nosotros por nuestro pecado? Como para que reflexionemos, amados hermanos. Para concluir, podemos afirmar que nuestra esperanza y confianza siempre debe estar en nuestro Dios y Salvador Jesucristo.
Para nosotros, sin importar las dificultades, problemas, necesidades y diversas aflicciones por las que pasemos, Dios nos invita a tener paciencia y anclar nuestra fe en nuestro amado Salvador Jesucristo el Señor. Solo así podemos tener paz en medio de la tormenta. Oremos, mis amados hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás ahí para nosotros, Señor. Porque sabemos que en medio de nuestras dificultades, en medio de todas nuestras situaciones, tú estás ahí, Señor, a través de tu palabra en todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nuestra fe está anclada en ti. Nuestra fe no variará por mucho que la tormenta llegue a nosotros, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre de Dios Jesús. Amén. Me gustaría, mis amados hermanos,